esta tutoría es la teoría del delito en el Código Orgánico Integral Penal. Antiguamente, señores, se sostenía que la doctrina no servía para nada, pero hoy por hoy, de acuerdo con la normativa señalada en el artículo 28 del Código Orgánico de la Función Judicial, uno de los principios fundamentales es el principio de la obligatoriedad de administrar justicia. Y allí se sostiene que los principios generales del derecho y la doctrina sirven para interpretar, delimitar y llenar el campo de los vacíos o lagunas que el juzgador detecte con la finalidad de obligar a que éste se sienta obligado a administrar justicia. En otras palabras, el juez no puede decir no aplico la ley, no aplico el derecho, no hago justicia porque hay vacío en la ley. No, por eso el juez tiene que ampararse en la doctrina, ya ahora positivizado en el artículo 28, en nuestro caso en materia penal, el tema que vamos a discutir, la teoría del delito, forma parte de la dogmática jurídico-penal, son aspectos doctrinarios, científicos, que ayudan a especificar y establecer de manera muy veraz cuándo se comete un delito, qué es un delito y establecer la responsabilidad penal al sujeto infractor. Entonces, en otras palabras, la teoría del delito sirve para dos cosas. Primero, para establecer si un hecho es o no delito. Y en segundo lugar, para saber quién es el responsable de ese delito. Como sabemos, desde hace más de 120 años, y esto gracias a la dogmática o doctrina alemana, el delito es una acción, es decir, una conducta penalmente relevante que puede tener la modalidad de acción u omisión típica, antijurídica y culpable. Tienen que reunirse todos y cada uno de los elementos del delito para decir que un hecho es delito. Si no hay uno de estos elementos, no ha ocurrido un delito. Por eso es que dentro de la doctrina se dice que la acción típica antijurídica es un juicio de desvalor sobre el hecho punible y constituye lo que se llama el injusto penal. En cambio, la culpabilidad como elemento integrante del delito tiene que ver que es un juicio de desvalor sobre el sujeto, sobre la persona que perpetró ese delito. Entonces, definamos cada uno de estos elementos del delito que ya están positivizados en el Código Orgánico Integral Penal. Los encontramos desde el artículo 22 hasta el artículo 30 hasta el artículo 38 del Código Orgánico Integral Penal. El delito como conducta penalmente relevante es, como dije anteriormente, es una acción que modifica el mundo exterior. Es una acción humana y también puede ser una acción, porque ahora con el nuevo marco normativo, también las personas jurídicas, que es una ficción que el legislador ha creado con la finalidad de adquirir derechos y contraer obligaciones, también pueden ser los infractores, una empresa, una fundación, es decir, las corporaciones que son personas jurídicas. Entonces, tanto la teoría del delito para las personas naturales funciona para las personas jurídicas. Cada uno de los elementos del delito tiene un contraelemento o una kriptonita, como le llamo yo. Por ejemplo, a la acción, que tiene que ser de sentido, de finalidad, el contraelemento que lo destruye son la fuerza física irresistible, los movimientos reflejos, los estados de inconsciencia. Y estos elementos están como causa de exclusión de la conducta en el artículo 24. Conducta que hemos dicho puede ser activa u omisiva, porque no impedir un acontecimiento cuando se tiene la obligación jurídica de hacerlo equivale a ocasionarlo, que es el clásico criterio de lo que es la omisión. Los delitos omisivos son los delitos que ocurren, como se dice, sin querer queriendo, pero una persona puede establecer una acción delictiva actuando con omisión. Por lo general, la conducta penalmente relevante tiene que ser descrita y comprobada. Ahí está la fundamentación de la teoría del delito en cuanto a la acción. El artículo 22 del Código Orgánico Integral Penal establece que esta conducta tiene que ser descrita y demostrable.
Y esto por eso es que es importante, en un caso específico, el fiscal tiene que describir cómo, de qué manera mató, Juan mató, Pelícolos, Roberto violó, etc. Cualquier delito que está tipificado en el COI tiene que ser descrito, la manera en que ocurrió, porque el delito no es que nace por generación espontánea, el delito tiene una circunstancia determinada, una hora determinada, una fecha determinada en la cual se produce el delito específico. Hay delitos continuados, por supuesto, pero que tiene una génesis, el delito tiene un comienzo, tiene alguien que lo ocasiona. Por otro lado, la tipicidad. La acción tiene que ser típica. El tipo penal es la descripción de la conducta prohibida y la tipicidad es la adecuación, es el encajamiento del hecho fáctico que ha ocurrido en el mundo fenomenológico, en la realidad de la vida, al tipo que está señalado en la ley penal como una hipótesis. El tipo penal se debe justamente, el Tatbestand que hablaban los alemanes, se debe a Belling, esa genialidad de Belling que dijo el delito tiene que tener una descripción por exigencia justamente del principio de legalidad penal. El nullum crimen nullo pena sine lege. No hay culpa, no hay pena sin que, si el delito no está previamente señalado en la ley. En la tipicidad, vale la pena indicar, se estudia justamente al tipo objetivo y al tipo subjetivo. Son divisiones metodológicas que los tratadistas del derecho penal han establecido. El tipo objetivo, que es la descripción de la conducta prohibida, y el tipo subjetivo, digo yo a mis alumnos, de qué manera se ocasiona el delito. Los delitos en el Ecuador o son dolosos o son culposos. El delito doloso es aquel delito que el sujeto, el agente, quiere matar y mata, quiere robar y roba, el sujeto quiere violar y viola, es decir, el sujeto quiere causar daño con intención, quiere causar daño, es decir, quiere cumplir con el tipo objetivo. En cambio, en el tipo subjetivo se estudian los móviles. Juan mató con intención, o Juan mató con dolo, o Juan mató por culpa o imprudencia. El delito doloso es el delito querido, el delito que quiere perpetrar el sujeto infractor. En cambio, el delito culposo o imprudente, como le llaman los españoles, es el delito en el cual el sujeto infracciona la norma del debido cuidado. Entonces ahí estos se estudian en la tipicidad. La antijuridicidad es el querer antijurídico del sujeto. Es el sujeto comete una acción típica antijurídica porque no hay una causa de justificación. ¿Qué son las causas de justificación? Son los permisos que da la ley, el derecho, para que un acto típico no sea o sea, contra el derecho, sino conforme al derecho. Los más importantes causas de justificación que anulan a la antijuridicidad de la acción típica: la legítima defensa, el estado de necesidad. El acto típico antijurídico es un injusto penal que con la culpabilidad es el reproche que hace el Estado contra el autor que comete la infracción, y por tanto el sujeto infractor merece una pena determinada establecida por el juez penal que en los delitos de acción pública es el Tribunal de Garantías Penales, y en los delitos de acción privada el juez unipersonal que sanciona previo el debido proceso que se sigue en el marco de la constitucionalidad. Nuestro derecho penal, es importante decir, es un derecho penal que está consagrado como garantista, protector de los derechos humanos, protector del derecho del procesado y también protector de las víctimas. El fiscal tiene que actuar conforme a derecho, y el juez, en un Estado constitucional de derechos y justicia, apegado siempre al derecho constitucional. Nuestro derecho penal es un derecho constitucional. Estos que les he mencionado, quiero que sirvan, que a las personas que me están escuchando, un debate sano para ver la utilidad que le damos en un proceso penal a la teoría del delito. Porque dicho sea de paso,
los jueces tienen que sentenciar con motivación y la teoría del delito tiene que servir como la motivación fundamental doctrinaria para establecer, un ejemplo, que Juan mató a Pedro o cualquier infractor o procesado que se le demuestre que ha cometido un acto típico antijurídico y culpable utilizando las herramientas científicas que el derecho penal permite.